Elena y Mateo llegaron a las montañas de Galicia con el corazón lleno de esperanza. Como muchos jóvenes españoles que sueñan con volver a la tierra de sus abuelos, querían construir una vida sencilla, lejos del ruido de la ciudad, rodeados de bosques, niebla y silencio. Habían comprado una pequeña casa de piedra, antigua pero firme, con una chimenea en el centro y un terreno suficiente para cultivar y criar animales. Para ellos, aquel lugar representaba libertad, raíces y futuro. El primer otoño fue amable. Los castaños ofrecían sus frutos. El viento olía a mar lejano, y las tardes se llenaban del sonido de las campanas del pueblo. Elena aprendía recetas tradicionales de las vecinas, mientras Mateo cortaba leña con entusiasmo, convencido de que nada podría vencer su fuerza ni su voluntad. Como muchos hombres del norte, confiaba en su resistencia y en su capacidad para arreglarlo todo. Sin embargo, subestimaron al invierno gallego. Cuando llegó diciembre, la nieve cubrió los senderos, los tejados y los campos. Las montañas se volvieron blancas y silenciosas, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Una noche, una tormenta inesperada descendió con furia. El viento golpeaba las ventanas, los árboles crujían como si fueran a romperse, y la temperatura cayó en pocas horas. La leña que habían almacenado fuera, protegida solo por una lona vieja, quedó empapada y congelada. Cada tronco era ahora una piedra helada. La chimenea comenzó a apagarse lentamente, y el frío se coló por cada rendija de la casa. Mateo, desesperado, salió al exterior en plena tormenta. Con el hacha en las manos y la nieve hasta las rodillas, intentó partir la madera mojada. Sus dedos estaban rígidos, su respiración se volvía pesada, pero no se rendía. Pensaba en Elana, en su rostro pálido junto al fuego moribundo, y sacaba fuerzas de donde ya no quedaban. Golpe tras golpe, luchó contra el hielo y el viento, pero el cuerpo humano tiene límites. Exhausto, con los labios morados y la mirada perdida, cayó sobre la nieve sin fuerzas para levantarse. Cuando Elena lo encontró, ya era demasiado tarde. La tormenta se llevó su voz, su calor y su futuro compartido. En aquella casa silenciosa, rodeada de montañas blancas, Elena comprendió una verdad dolorosa. En ese lugar hermoso y cruel, la falta de preparación podía costar la vida. Desde ese momento, el invierno dejó de ser solo una estación. Se convirtió en un recuerdo imborrable, en una herida abierta y en una lección que marcaría para siempre su destino. Después del primer invierno, el silencio se instaló en la casa de Elena, como un huésped permanente. Ya no se escuchaban las risas de Mateo, ni el sonido de sus pasos al amanecer. Solo quedaba el crujido de la madera vieja, el murmullo del viento entre los pinos y el eco de los recuerdos. En los pueblos de Galicia se dice que el dolor no se grita, se guarda. Y Elena aprendió a llevarlo por dentro, con dignidad y paciencia. Durante meses vistió de negro, como mandaba la costumbre. Las vecinas le llevaban caldo caliente, pan casero y palabras suaves. Los hombres del pueblo le ofrecían ayuda, pero ella siempre respondía con una sonrisa tranquila. Gracias, ya me apaño, porque, en el fondo, sabía que nadie podía prepararse por ella. Cada noche, al sentarse frente a la chimenea, recordaba la leña mojada, el frío que le robó a su marido, la impotencia de aquella madrugada, y poco a poco, una idea empezó a tomar forma en su mente. Nunca más dependería del azar. Con la llegada de la primavera, cuando la tierra volvió a ablandarse, Elena comenzó su trabajo en silencio. Detrás de la casa, cerca de una roca antigua, empezó a cavar, al principio con una simple pala, luego con pico, con cubos, con las manos cuando hacía falta. Quería construir un pequeño refugio subterráneo, un lugar donde la leña pudiera mantenerse seca, protegida del viento y la humedad. No era una obra fácil para una mujer sola. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se encorvó, sus rodillas sangraron más de una vez, pero cada palada era una forma de resistir, de honrar la memoria de Mateo.
Pronto, el valle empezó a hablar. Alejandro, el propietario de varias tierras, se reía abiertamente en la taberna. Esta mujer se ha vuelto loca. ¿Un almacén bajo tierra? Con una lona basta. Los hermanos García, siempre presumidos, levantaron un pequeño cobertizo de madera y decían: hay que ser prácticos, no pasarse la vida cavando como un topo. Algunos incluso murmuraban que el dolor le había nublado la razón. Elena escuchaba, pero no respondía. En Galicia se aprende pronto que discutir no cambia el viento. Ella seguía trabajando. Medía, reforzaba las paredes con piedra, buscaba la orientación correcta. Cuidaba cada detalle, aprendió observando a los mayores, recordando viejas historias, de bodegas y almacenes subterráneos, que resistían décadas. Mientras otros calculaban el mínimo esfuerzo, ella calculaba la supervivencia. Cuando terminó el refugio, era un espacio sólido, fresco en verano y templado en invierno. Allí almacenó cuidadosamente cada tronco, cada rama seca, cada reserva. Por primera vez desde la muerte de Mateo, Elena durmió tranquila, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había transformado su miedo en preparación. En aquel silencio subterráneo, entre piedras y madera seca, estaba construyendo algo más que un almacén. Estaba reconstruyendo su vida, sin aplausos, sin reconocimiento, pero con una fuerza que nadie en el valle había aprendido todavía a respetar. El segundo invierno llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas serias en el norte. Primero, una niebla espesa, después un viento persistente, y, finalmente, el silencio extraño que precede a lo inevitable. En el valle, todos comentaban que aquel año el frío venía adelantado, pero nadie imaginó hasta qué punto. Una tarde, el cielo se volvió de un gris metálico. Las montañas desaparecieron tras una cortina de nieve que comenzó a caer con una violencia desconocida. No era la nevada tranquila de las postales. Era una tormenta cerrada, rabiosa, con ráfagas que parecían arrancar la piel. El viento descendía por la sierra como un animal desbocado, golpeando puertas, levantando tejas, silbando entre las chimeneas. En la taberna, Alejandro todavía bromeaba. No será para tanto. Ya hemos visto inviernos peores. Los hermanos García asentían con esa seguridad que solo da la costumbre mal entendida, pero al caer la noche, el valle comprendió su error. Las ráfagas arrancaron la lona que cubría la leña de Alejandro, como si fuera papel. Los troncos quedaron expuestos a la nieve húmeda, que pronto se convirtió en una capa de hielo compacto. Intentó encender el fuego, pero la madera chisporroteaba y moría. El frío comenzó a colarse por su casa grande y vacía, recordándole que el tamaño no protege del invierno. Desesperado, empezó a romper sillas, una mesa vieja, incluso parte de un armario. Cada golpe era un reconocimiento silencioso de su soberbia. Sus manos se agrietaban, su respiración salía en nubes blancas, y por primera vez entendió que la fuerza no siempre basta. En el cobertizo de los García, la situación no era mejor. El viento se filtraba por las rendijas mal selladas, humedeciendo la madera almacenada. Intentaban avivar el fuego una y otra vez, pero necesitaban el doble de combustible para mantener una llama débil y temblorosa. La casa estaba fría, el ambiente cargado de preocupación. Las risas del otoño se habían evaporado. Mientras tanto, en la casa de piedra al borde del valle, Elena escuchaba la tormenta desde dentro. El viento golpeaba las compraventanas, pero la estructura resistía. Bajó con calma al refugio subterráneo. Allí, el aire era estable, casi sereno. La leña estaba seca, ordenada, intacta. Tomó algunos troncos y regresó arriba. La chimenea encendió a la primera. La llama creció firme, constante, iluminando las paredes con una luz cálida que contrastaba con la violencia exterior. Elena se sentó frente al fuego, no con orgullo, sino con una mezcla de alivio y memoria. Cada chispa le recordaba la noche en que perdió a Mateo. Pero esta vez no había desesperación, solo conciencia. La tormenta duró horas interminables. El valle crujía bajo el peso del hielo. Algunos rezaban,
Otros maldecían. Muchos comprendieron, demasiado tarde, que el invierno no perdona la improvisación. En medio de la oscuridad y el miedo, la casa de Elena permanecía encendida como un pequeño faro silencioso. No era magia ni suerte, era previsión, era trabajo paciente, era aprendizaje. Y aunque nadie lo sabía todavía, aquella noche cambiaría algo más que la temperatura del valle. Cambiaría la manera en que todos mirarían desde entonces a la mujer que había aprendido a escuchar la montaña antes de que ésta hablara con furia. Cuando la tormenta finalmente se retiró, no lo hizo con delicadeza. Se marchó, dejando atrás un valle herido. Los caminos estaban enterrados bajo la nieve, los árboles inclinados como ancianos cansados, y muchas casas mostraban cicatrices en sus tejados y paredes. El amanecer llegó pálido, sin fuerza, como si también él hubiera sufrido la furia de la sierra. Elena abrió la puerta despacio. El aire era cortante, limpio, casi doloroso al respirar. Caminó unos pasos y observó en silencio. Conocía bien ese paisaje. Era el rostro del invierno cuando se había llevado a Mateo. Sintió un nudo en el pecho, pero no se permitió quedarse ahí. Había sobrevivido, y eso implicaba responsabilidad. No tardó en escuchar golpes débiles en su puerta. Al abrir, encontró a Alejandro apoyado contra el marco, encorvado, con el rostro gris y las manos envueltas en trapos. Tenía los dedos hinchados, agrietados por el frío, y pequeñas heridas azuladas en la piel. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y miedo. «Elena», murmuró, «no me queda leña. No puedo encender nada. Creo que no aguanto otra noche». Durante un instante el pasado pasó por la mente de ella como una ráfaga. Las risas en la taberna, las burlas, las palabras despreciativas. Recordó cómo la habían llamado exagerada, obsesiva, loca. Todo estaba ahí, esperando una respuesta. Pero también recordó a Mateo, tendido sobre la nieve. Sin decir nada, abrió la puerta por completo. «Pasa. Hace frío fuera». Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. Entró en silencio, como quien pisa un lugar sagrado. Elena lo condujo hasta el refugio subterráneo. Al descender, el aire templado lo envolvió. Vio los muros firmes, la madera perfectamente apilada, los troncos secos, listos para arder. Se quedó inmóvil. «Todo este tiempo», susurró. Y yo riéndome. Sus labios temblaban, no solo por el frío. Elena tomó algunos troncos y se los entregó. «Llévatelos y vuelve cuando los necesites». Pero intentó protestar. «Déjame pagarte. Haré lo que sea». Ella negó con suavidad. «No es por dinero». Encendieron juntos el fuego en la casa de Alejandro. La llama comenzó a crecer lentamente, devolviendo color a sus mejillas. Durante un rato, no hablaron. En Galicia, a veces el silencio dice más que cualquier disculpa. Al despedirse, Alejandro tenía los ojos húmedos. «Perdóname», dijo al fin. «No supe ver». «Nadie sabe hasta que aprende», respondió Elena. Poco a poco, otros vecinos empezaron a acercarse. Algunos con excusas, otros con humildad. Elena compartía sin reproches, sin orgullo. No lo hacía para demostrar nada. Lo hacía porque sabía cuánto costaba no tener calor. Aquella compasión nacida del dolor empezó a cambiar el valle, no con discursos, sino con gestos, con leña compartida, con puertas abiertas, y por primera vez, desde que enviudó, Elena sintió que la memoria de Mateo no solo le había enseñado a sobrevivir, sino también a perdonar. La primavera llegó aquel año con una luz distinta. No solo derritió la nieve de las montañas, sino también muchas certezas equivocadas que habían dominado el valle durante generaciones. Los prados volvieron a vestirse de verde, los riachuelos recuperaron su murmullo, y poco a poco la vida regresó a su ritmo habitual. Pero algo había cambiado para siempre. Los vecinos ya no miraban a Elena con condescendencia. Ahora la miraban con respeto. Alejandro fue el primero en actuar.
En cuanto la tierra se ablandó, comenzó a cavar detrás de su casa, sin alardes, sin comentarios en la taberna. Los hermanos García hicieron lo mismo semanas después. Luego vinieron otros. Familias enteras empezaron a construir pequeños refugios subterráneos, siguiendo el ejemplo de aquella mujer silenciosa que había aprendido a escuchar a la montaña. Elena, por su parte, volvió poco a poco a sonreír. No olvidó a Mateo, jamás lo haría, pero aprendió a convivir con su ausencia, sin que ésta la paralizara. Algunas tardes se sentaba frente a su casa, con una taza de café caliente, observando cómo los niños jugaban cerca de los nuevos almacenes de piedra, como si siempre hubieran estado allí. Con los años, su refugio se convirtió en una referencia. Pasó de padres a hijos, de abuelos a nietos. Cada generación añadía una pequeña mejora, una pared más fuerte, una ventilación más precisa, un suelo mejor aislado. Sin darse cuenta, estaban preservando no solo una construcción, sino una forma de pensar. Décadas después, uno de sus descendientes utilizaba aquel mismo espacio para almacenar productos delicados que requerían una temperatura estable. Nadie dudaba ya de su valor. Era una mezcla de tradición y sabiduría, de pasado y futuro. Y sin embargo, el verdadero legado de Elena no estaba bajo tierra, estaba en las mentes, en la forma en que el valle aprendió a prepararse, en la humildad frente a la naturaleza, en la solidaridad, en tiempos difíciles, porque comprendieron que no se trata solo de resistir el frío, sino de aprender antes de que llegue la tormenta. Ahora dime tú, ¿qué harías si mañana todo cambiara? ¿Estás preparado para lo inesperado? ¿Escuchas las advertencias de la vida? ¿O esperas a que sea demasiado tarde? La historia de Elena no habla solo del pasado, habla de todos nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad para transformar el dolor en sabiduría. Si esta historia te ha hecho reflexionar, ¿te ha emocionado o te ha dejado una pregunta en el corazón? Te invitamos a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal, comparte este relato y forma parte de esta comunidad que cree en el valor del aprendizaje, la memoria y la humanidad. Porque cada historia puede ser una lección y cada lección una oportunidad para vivir mejor.